Bueno, me han pedido que haga un tensado de cadena, que grabe un tensado de cadena de la Yamaha Tracer. Cada moto, pues básicamente es muy similar. Entonces, yo como ya la tengo tensa, voy a hacer un simulacro de tensado de cadena. Entonces, aquí he puesto lo que nos va a hacer falta, para el tensado de cadena. Bien, vamos a ver. Esto es una llave de carraca para aflojar, ¿vale? Con su adaptador, ¿vale? Entonces, ¿para qué? Bueno, pues porque aunque tenemos esta llave de carraca para la tuerca trasera, no es bueno aflojar los tornillos con las llaves de precisión. No es bueno. Entonces simplemente la utilizo para apretar. Para aflojar utilizo una llave de carraca normal que no requiere de nada de precisión. Bien, porque para aflojar no hace falta precisión. Entonces, luego necesitaremos una llave de vaso de 27 milímetros. Para la tuerca que lleva la Yamaha Tracer del 2017. Dependiendo de nuestra moto, pues puede variar los milímetros. Pero la Yamaha Tracer lleva una llave de vaso de 2017. Un calibre importante. Esto es importante. No hace falta que sea digital, pero un calibre, porque ya ahora lo veremos para qué. Y dos llaves del 12. Bueno, y una vez que tenemos esto, vamos a proceder al asunto en cuestión. Bueno, en primer lugar procedemos a aflojar la tuerca principal, que estaría aquí, con el maneral, el maneral y la llave de carraca. ¿Ok? Bien, ya decimos que es un simulacro, no lo voy a hacer porque ya lo tengo hecho. Pero es tan simple como aflojar esta tuerca, y una vez aflojada, la cadena automáticamente se destensará. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. En el momento que aflojamos la tuerca del otro lado, la cadena destensa. Eso quiere decir que si nosotros tensamos demasiado la cadena, en el momento que hagamos el apriete final, se tensará aún más. Por lo tanto, hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de tensar la cadena. Bien, ¿cómo se tensa la cadena? Pues es muy sencillo, Aquí tenemos estas dos tuercas, ¿vale? Esta y esta. Bien, entonces, es tan sencillo como aflojamos esta y con la otra llave sujetamos. Esta es más bien de sujeción. O sea, esta es para soltar, esta de aquí, de la izquierda, y esta es para sujetar simplemente. Entonces, importante, para aflojar la tuerca, esta tuerca hay que tirar hacia abajo. Sin embargo, en el otro lado es al revés, hay que tirar hacia arriba. ¿Vale? Entonces, lo único que hay que hacer es tiramos hacia abajo y una vez que tenemos aflojada esta tuerca, podemos mover esta tuerquecita para tensar o mover esta tuerquecita hacia allí para destensar la cadena. Entonces, ¿cómo conseguimos la medida perfecta? Bien, ahí entra en juego el calibre. Debemos de medir la distancia que hay entre estos dos cosas, tornillo y tornillo, tuerca y tuerca, perdón, ¿vale? Y miramos la medida. 22, redondeando, ¿vale? Bueno, y ahora nos vendríamos al otro lado y mediríamos la distancia entre tuerca y tuerca. 21,92. Bueno, en este calibre que es muy muy preciso, es una apreciación muy nimia. Entonces esto nos valdría. Entonces la idea es que esta medida y la medida del otro lado sean exactamente iguales. ¿Para qué? Porque si esta medida difiere de la del otro lado, el neumático lo estaríamos colocando torcido.
Entonces, para que esté centrado, tiene que tener la misma medida en un lado que en el otro. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien, un truco. Yo lo que hago es, coloco la medida en el lado contrario al de la tuerca de apriete. Y una vez que tengo esto, porque aquí dispongo de saber a cuánto tengo que colocar la tensión de la cadena. Siempre la dejo, recuerdo, esto está subido sobre el caballete. Eso significa que la moto no reposa en el suelo. Al reposar en el suelo, la rueda, al levantar, tensará más la cadena. Si a eso le sumamos que hay que apretar la tuerca, aún tensará más. Por lo tanto, hay que tener en cuenta todos estos factores. Eso significa que yo aproximadamente le doy una tensión, dejo un juego en la cadena desde aquí hasta aquí de unos 5 centímetros. ¿Vale? Parece mucho, pero 5 centímetros de aquí a aquí, más o menos. Pero en el momento que aprieto la tuerca, se generará más tensión, y en el momento que la baje del caballete, aún se generará más tensión. Por lo tanto, se me quedará perfecta. ¿De acuerdo? Bien, una vez que ya hemos terminado de la medición en el otro lado y nos pasamos al lado de la tuerca, bueno, hay que tener en cuenta que esta tuerca no se afloja hacia abajo, se afloja hacia arriba, al revés. Hay que tenerlo muy en cuenta. Recordamos que esta tuerca de aquí es para sujetar, ¿vale? Y que será la que tengamos que mover a la hora de tensar cadena en esa dirección o destensar cadena si el tornillo lo acortamos. ¿De acuerdo? Bien. Una vez que hemos hecho la operación y la medida que hemos enseñado con el calibre aquí es igual aquí y en el otro lado, entonces procedemos a apretar ya la tuerca porque ya lo tenemos. Entonces ya quitamos la llave de vaso de aquí y ya tiraríamos de la llave que vamos a coger ahora. Bien, para apretar la tuerca principal utilizaríamos una llave dinamométrica. Una llave dinamométrica. Entonces, ¿cuántos kilonewtons? A ver, la casa especifica que son 150 kilonewtons de apriete. A mí me parece sinceramente una burrada. Entonces, ¿cuánto le pongo yo? 100. Entre 100 y 110 kilonewtons de par de apriete a la tuerca. ¿De acuerdo? Entonces, para eso sí que uso una dinamométrica. Pero para el aflojado, recordamos, uso una llave de carraca normal con un maneral, ¿vale? De esa manera siempre se mantiene en la llave dinamométrica el calibrado, ¿vale? Porque las llaves dinamométricas, de hacer fuerza y aflojar con ellas los tornillos, se pierde la medida y luego no aprieta correctamente, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto sería el tensado de una cadena, aunque sea un simulacro, porque yo ya la tenía tensa. Espero que os haya ayudado. Bueno, y un saludo desde Motofácil. Bueno, un Motofácil consejo. Las llaves dinamométricas, cuando las vayamos a guardar, hay que aflojarlas del todo. ¿Por qué? Porque si las guardamos con el par de apriete que habíamos dejado antes, que eran 100 kilonewtons, ¿vale? El muelle se queda haciendo fuerza constantemente y pierde el calibrado. ¿Cómo se mantiene el calibrado? Bueno, pues cuando hemos terminado de utilizar las llaves dinamométricas, pasamos a 0 y ya la guardamos en su estuche o donde queramos, o la dejamos así o como nos venga bien. Bueno, pues lo dicho, que espero que este vídeo os haya ayudado. Un saludo.